Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, antes que nada quiero agradecer, aprovechando que están las autoridades de la Universidad de Caldas, para agradecer la amable invitación que me hacen para participar en estas jornadas, y celebro pues que sean apoyadas institucionalmente. Así que muchísimas gracias por la invitación al señor rector y al decano. Y por supuesto a Mario, con quien trabajamos además hace algunos años. No diré cuántos, porque si no, aunque trabajamos no, tampoco hace mucho, hace como 16 años, cuando éramos muy jóvenes. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este inicio de jornadas antropológicas. Pues como lo mencionaron en mi presentación profesional, pues he dedicado más tiempo de mi carrera al trabajo de arqueología, y sin duda alguna el desempeño durante casi 11 años en la dirección del Programa Arqueológico Panamá Viejo pues me dio otra idea también sobre el papel que ejerce la arqueología y finalmente la gestión patrimonial, y por eso pues la presentación que hago en torno a eso. En muchos casos vemos mucha teoría en las aulas de clase con los profesores, y a veces nos quedamos cortos con su aplicación, con el quehacer diario de la antropología y de la arqueología, y por eso pues me voy a apoyar justamente en un caso específico, que es el de Panamá Viejo, que tiene una complejidad bastante interesante. Y para contextualizarlo pues tengo que hablar por supuesto de la historia del sitio. Pues todos sabemos que Colón llega a las Antillas en 1492 y se inicia esa carrera de reconocimiento de ese nuevo territorio desconocido para Europa. En 1501 Colón hace un recorrido en su cuarto viaje por la costa caribe del actual territorio panameño, y es cuando le dan el título de conde de Veraguas, que incluía por supuesto la tenencia o la posesión de un conjunto de tierras hasta ahora desconocido. Hasta ese momento desconocido, no se sabía realmente qué era lo que había allí. Y finalmente pues en 1502 hace su recorrido Rodrigo de Bastidas, ya cuando se separan los territorios de Castilla del Oro y de Nueva Andalucía a partir del Golfo de Urabá, y Rodrigo de Bastidas hace ese recorrido de la costa caribe colombiana y llega a una parte del Caribe panameño también, justamente tratando de entender y de comprender de qué se trataba este territorio, qué significaba por supuesto para la corona española estos nuevos territorios, estas nuevas poblaciones, estos nuevos recursos que necesitaba tanto la corona española y el rey Fernando el Católico. Y por supuesto pues después viene el proceso de fundación de ciudades, ¿no? de asentamientos, ya un proceso no de reconocimiento, sino de colonización, de conquista y colonización, y empieza el proceso de fundación de ciudades coloniales en la América en tierra firme. La primera es San Sebastián de Urabá en 1509, hoy sería el actual municipio de Necoclí. Algunos colegas nuestros trabajaron allí hace algunos años. En ese asentamiento los españoles tuvieron serios problemas y fueron repelidos por los indígenas, que obviamente no querían la presencia española en esa zona. Y finalmente consiguen en 1510 fundar Santa María la Antigua del Darién. Eso es el actual en el actual Chocó colombiano, el municipio de Unguía del Chocó,
y allí instalan la primera ciudad que recibe el título de ciudad por parte de la corona española. Eso en 1510, fundada por Enciso y por Vasco Núñez de Balboa, que rápidamente se convierte en el alcalde de la ciudad y pues el gran descubridor, digamos, para España de ciertos hitos geográficos que marcan finalmente el desarrollo del proceso de conquista de territorio de tierra firme. Pues es a partir justamente de Santa María. Bueno, yo creo que sí, ustedes sí lo ven bien ahí. Aquí está Santa María. Es a partir de Santa María que se consigue para Europa, o por lo menos para los españoles, el descubrimiento del Mar del Sur en 1513. Balboa, que se instala aquí en una población indígena, pues realmente Santa María está instalado en una población indígena que estaba al mando del cacique Semaco. Este cacique y los indígenas de allí le dicen: mire, hay otro mar del otro lado de este territorio. Lo llevan y finalmente en 1513 remonta el istmo de Panamá, llega aquí al Golfo de San Miguel y por supuesto toma posesión para la corona española de ese océano que se conocía en ese momento como el Mar del Sur. Y el rey le da el título de adelantado de la Mar del Sur. Toda la información que llega desde tierra firme y específicamente desde Urabá hacia la corona siempre hace mención a abundancia de oro, ¿no? O sea, todo era de oro, el territorio era dorado, las plantas, todo era de oro, o sea, era una cosa descomunal que por supuesto despierta el interés de la corona, que había promovido la colonización de tierra firme y de este nuevo territorio, pero con capitales privados. Y cuando empiezan a decirle que esto está lleno de oro, que aquí hay muchos recursos, mucho dinero, además hay mucha gente para cristianizar, que ese era otro de los propósitos, por supuesto, de Fernando el Católico, entre comillas, pues cristianizar, finalmente esclavizar a través del sistema de encomiendas. Entonces él decide en 1513 organizar ya una expedición de colonización formal, y es cuando organiza bajo el mando de Pedro Arias Dávila, un programa de colonización ya financiado totalmente por la corona, con cerca de 1250 soldados, que a eso se le sumó después un conjunto importante de mujeres y niños, porque lo que se quería ya era establecer una colonización española formal, con artesanos, con especialistas en distintos temas. Se nombra un obispo que había sido capellán del rey Fernando el Católico, justamente para darle ya sentido, orden y un respaldo, digamos, desde la corona a ese proceso. Y entonces finalmente en 1514 sale esta expedición, más de 2000 personas, y llegan a Santa María la Antigua del Darién. Y pues por supuesto la sorpresa es grande, porque pues finalmente no todo era de oro. Al mes 750 personas habían muerto, así que la malaria, el paludismo eran más el pan de cada día que el oro. Por supuesto se hacían rescates de oro, como lo denominan los españoles, iban a otras poblaciones, pero eso no era suficiente, y pues con el oro no se quita la malaria, ni se cura el paludismo, ni la leishmaniasis, así que la mortandad fue grande. Y aparte de eso viene el proceso de disputa entre Balboa y Pedrarias sobre el poder regional. O sea, hay una disputa de poderes, porque a Pedrarias se le nombra gobernador de la provincia de Panamá, y pues este tipo Balboa era el alcalde, había estado allí ya cerca de 5 años, tenía ya organizadas sus redes, y viene alguien a imponerle la normativa de la corona, y eso genera conflicto. Finalmente tratan de resolverlo, tienen una relación de amor y de odio. Casa Pedrarias a una de sus hijas con Balboa, como para tratar ustedes saben, pues, que como son antropólogos, saben que finalmente el matrimonio sirve para establecer alianzas más allá de las dos personas que se casan.
intenta a través de ese matrimonio fortalecer la relación, establecer una relación más amable entre ambos. Eso no se consigue y en 1519 se le arma un pleito a Balboa y termina perdiendo la cabeza literalmente en Acla, lo decapitan por orden de Pedrarias. Algunos dicen pues que fue una decisión arbitraria y tal. Los dos eran personajes particulares y Balboa no era tampoco una perita en dulce como algunos lo quieren presentar. El tipo también tenía sus intereses particulares, estaba trabajando al margen de la corona española y resultado de eso pues pierde su cabeza. Siempre hubo una discusión en torno a la posición de Santa María. Santa María no está ubicada en la costa, o sea, no es una ciudad portuaria, o no fue una ciudad portuaria, tenía un puerto a 1,5 leguas de allí, y era un territorio anegadizo, de condiciones ambientales complicadas. El año pasado estuvimos trabajando justamente haciendo arqueología subacuática sobre el posible puerto que se ha considerado que es Bahía La Gloria y finalmente pues se descarta como el puerto de Santa María. No era un sitio adecuado para desarrollar una ciudad y establecerlo como un punto de desarrollo del proceso de colonización. Entonces Pedrarias igual ya se le había dicho que tenía que fundar ciudades en ese nuevo mar, sobre ese nuevo mar, porque lo que les interesaba era establecer rutas comerciales. O sea, finalmente había un fuerte componente económico que respaldaba este proceso colonizador y uno de sus lugartenientes encuentra un sitio que considera que es adecuado para fundar, que es Panamá Viejo, o lo que se conoce ahora como Panamá Viejo. Esa es la primera fundación española en el Pacífico americano. Se funda en 1519, el 15 de agosto de 1519, y para evitar, digamos, esas disputas que había en torno al liderazgo de Balboa de Pedrarias dice: abandonemos esta ciudad no sirve, vámonos y traslademos la ciudad para Panamá, en el Pacífico. Se traslada buena parte de la población, sin embargo pues hay resistencia, entre ellos Fernando González de Oviedo, que seguramente ustedes lo han oído mencionar, en uno de los grandes cronistas que también manipula bastante la información porque tenía intereses particulares en Santa María la Antigua del Darién en ese momento y se resiste al traslado justamente por los intereses económicos que él tenía allí. Finalmente el traslado se da y en 1522 se abandona totalmente Santa María la Antigua del Darién. Hago la cuña que ahora mismo el ICANN, o desde hace 2 años el ICANN, ha retomado la investigación arqueológica que inició el rey Leopoldo de Bélgica en los años 50 y después continuó Graciliano Arcila Vélez, que debió ser profesor de Mario, no fue, ya está mayor, ni de Juan Manuel tampoco. Bueno, el profesor Graciliano Arcila Vélez fue uno de los investigadores que trabajó durante mucho tiempo en Santa María la Antigua del Darién y finalmente ahora se está volviendo a trabajar allí. Bien. El sitio se consolida como el gran puerto en el Pacífico americano, que finalmente tampoco funcionó bien como puerto porque se fundó en un sitio en donde había obviamente población indígena y los españoles no fundaban sus ciudades lejos de la población indígena, normalmente lo hacían allí, que es donde sabían que tenían primero gente que trabajara para ellos y por supuesto que tenían cultivos y tenían la posibilidad de mantener una ciudad. Entonces lo fundan las crónicas hablan del cacique Coy, que era el jefe de esta comunidad indígena, este cacicazgo allí. Pero por supuesto el sitio no era un sitio indicado para puerto, digamos, para un puerto desde la perspectiva española. Si ustedes ven esta fotografía aérea de Panamá Viejo, ven, esto es marea baja. Ahí en realidad está empezando a bajar la marea baja mucho más allá. O sea, ahí no podía entrar ningún barco. O sea, es una zona bien complicada. Y finalmente tuvieron que hacer el puerto cerca de 8 kilómetros hacia el oeste, en donde hay unas islas que permitían el atraque y el zarpado de barcos. Esa ciudad se consolida entonces como el gran puerto desde el cual se inicia el proceso de reconocimiento, conquista y colonización del sur del continente. O sea, ahí
Los primeros personajes que llegan ahí, entre otros, Almagro, Francisco Pizarro, están mucho tiempo ahí preparando lo que sería después el proceso de conquista del Perú. Lo sabían de antemano, o sea, a Balboa ya le habían hablado los indígenas del Caribe colombiano y panameño, de esa población importante del Perú. Eso demuestra además que las redes de comercio y de intercambio prehispánicas eran amplísimas, o sea, siempre nos muestran como que los indígenas vivían aislados, tienen redes de comercio así muy cortas, y piensa uno, no, es que moverse de un lado para otro es difícil. No, estas poblaciones prehispánicas tenían unas redes de intercambio y de comercio muy amplias, y por supuesto conocían a las grandes sociedades, incluyendo a los incas, y por eso pues estratégicamente se funda Panamá Viejo. De las primeras cosas que tenemos de información histórica son los planos históricos. Ahora, después hablaré justamente sobre para qué sirven, pero bueno, aquí como para darles una idea, este es el primer plano que tenemos de Panamá Viejo en 1586, elaborado por un ingeniero militar, Bautista Antonelli, que es contratado para hacer el plano, pero para diseñar un sistema de murallas. Recuerden que España, la corona española, estuvo en conflicto, en ese momento estaba más en conflicto con Portugal por territorio americano, estaba en conflictos que se iban y venían con Inglaterra y con Francia también. Entonces, obviamente, estas nuevas posesiones requerían un esfuerzo adicional, y era crear una infraestructura bélica para protegerlas. Finalmente, esa obra no se hizo, porque la corona española decidió fortificar y fortalecer su sistema defensivo en el Caribe. Pues el fuerte, digámoslo así, de la actividad de piratas, de corsarios, se estaba dando en el Caribe, y entonces la necesidad era fortalecer el Caribe. Esto estaba en el Pacífico, así que lo que se buscó fue fortalecer las defensas de Nombre de Dios en primer momento en el Caribe panameño. Después se traslada Nombre de Dios a lo que se conoce como Portobelo en 1599. Allí se diseña todo un sistema militar muy poderoso, y en la desembocadura del Chagres en el Caribe también se crea el castillo del Chagres, justamente para proteger esa entrada. Así que no se vio la necesidad nunca de proteger a la ciudad con una muralla, cosa que después se lamentaron. Finalmente, la ciudad se hizo supremamente próspera. Para 1671 está la reconstrucción que hay en el Museo del Sitio de Panamá Viejo, de cómo se vería, digamos, parte de la ciudad, la Plaza Mayor, la Catedral. Esta es la Plaza Mayor, Catedral, las casas reales en donde se depositaba todo el oro y la plata que venía desde las minas del Perú y de Bolivia. Esta ciudad para ese momento era una ciudad muy grande, tenía cerca de 15.000 habitantes, muy próspera, por supuesto, una zona de comercio importante en donde se llegaban todos los productos que venían de Europa. Recuerden que la casa de contratación en Sevilla controlaba, monopolizaba todo el comercio, ¿no? O sea, allí llegaban todos los productos que finalmente se iban a comercializar en América, y por supuesto a Panamá, y después venía ese paso, pasaban de Panamá, o a Panamá llegaban todas las riquezas que salían de Perú y Bolivia, llegaban a Panamá. Así que allí se hacía el conteo. Después pasaban el istmo, no había canal por supuesto, así que se pasaba el istmo hasta Portobelo cuando estaba la estación seca, o sea, estamos hablando de diciembre, abril, y el resto del año a la desembocadura de Chagres. De ahí se cargaban los barcos, se traían hasta Cartagena. En Cartagena se reunía más del tesoro de la corona, y después toda la flota se reunía en La Habana, y finalmente de La Habana salía protegidos hacia la península ibérica. Ese era el recorrido de estos recursos que se explotaban aquí en América, y de lo que venía de Europa. Así que Panamá se convirtió, digamos, en un centro de comercio muy importante, y lo sigue siendo un punto de encuentro de muchas economías, de muchos productos, y por supuesto de mucho contrabando.
colonial y actual. Por los datos arqueológicos hemos podido identificar redes de comercio que estaban supuestamente prohibidas, como el intercambio con la China, con el Oriente, con Japón, a través de la presencia de porcelanas chinas y japonesas. Por ejemplo, el galeón de Manila tenía que llegar a Acapulco y no podía moverse esa mercancía porque eso tenía que ir directamente a España, y no pasó así. Finalmente aquí todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Obviamente un puerto importante en ese momento, estamos hablando, los piratas están en su auge también a finales del siglo XVII, ¿no? Por eso les hicieron justamente la película con Jack Sparrow. Aquí teníamos a Henry Morgan. Para ese momento Henry Morgan ya no era un pirata, ya era corsario, o sea, tenía un permiso de la corona inglesa para atacar enemigos de la corona y por supuesto quedarse con parte del botín. Era además el gobernador de Jamaica. El tipo organiza una flota muy grande, cerca de 4.000 hombres, para tomarse Ciudad de Panamá. Y lo que hace es llegar a la costa caribe panameña desde Jamaica, atacar el fuerte de San Lorenzo. Eso le costó 4 naves, entre ellas su nave principal. Remonta el istmo y un mes después llega a la ciudad y la ataca. Y era una ciudad poco protegida. Como les digo, la defensa estaba en el Caribe y había sido vulnerada. Así que se toma la ciudad, está cerca de un mes, la saquea y finalmente la quema. Este grabado corresponde al libro de Bucaneros de América, que finalmente es el que le da vida a los piratas del Caribe. Es el libro que escribe Skemelin, que era el médico de Morgan. Y hace una muy bonita descripción, si se quiere bonita, del ataque de la ciudad y finalmente de la destrucción y de la quema. O sea, digo bonita porque en medio de todos, por Morgan es que los arqueólogos tenemos trabajo en Panamá Viejo, así que debemos estar agradecidos con él. Finalmente la ciudad se abandona, o sea, ya se ve que la ciudad resulta peligrosa, resulta accesible al ataque de los piratas y de los corsarios, y entonces dicen, bueno, hay que moverla. Esta ciudad no es segura, el alcalde, el gobernador, bueno, todo el mundo se pone de acuerdo, hay que trasladarla, y se traslada a lo que se conoce ahora como el casco antiguo, que es el centro histórico de Panamá, que se parece mucho a Cartagena, digámoslo así. Es un centro histórico vivo, en donde hay todavía gente viviendo, hoteles boutique, restaurantes costosos y todo ese asunto, igualito a Cartagena. Y este sitio se abandona, totalmente abandonada. Se utiliza como fuente de materia prima. Buena parte de las piedras que se utilizan para la construcción de la nueva ciudad se sacan de aquí de Panamá Viejo, ya estaban talladas, ya estaban listas, simplemente era desmontar construcciones y llevarse las piedras para allá, y así llega. Totalmente abandonada. Vuelve a aparecer en el radar, digamos, de la historia con la fiebre del oro de los Estados Unidos en el siglo XIX. Para ese momento, Panamá era territorio colombiano, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan, hace parte de la Gran Colombia. Entonces, Panamá se convierte en el punto de paso de estos aventureros norteamericanos que quieren ir a buscar oro a la costa oeste de los Estados Unidos, y que les resultaba complicado llegar desde Nueva York hasta San Francisco, porque todavía no estaba construido el ferrocarril, estaba en ese proceso de construcción el ferrocarril transoceánico. Entonces irse por tierra era complicado, había ciertos riesgos, era un viaje bastante largo, así que encontraron una ruta alternativa, que era viajar hasta Colón, que es un puerto en el Caribe panameño, hacer el camino de cruces, el camino colonial, llegar hasta Ciudad de Panamá, y en Ciudad de Panamá reembarcarse para ir hasta San Francisco. Entonces por eso se vuelve otra vez importante Panamá.
Tan importante que se construye un ferrocarril para facilitar el tránsito de esta gente que llegaba, pero por montones. En 1856 se construye el ferrocarril interoceánico, eso por el lado del gobierno colombiano, y eso comienza a dar como la idea de aquí debería construirse un canal interoceánico. Y bueno, el primer intento, a lo mejor ustedes lo conocen, fue de los franceses, el conde de Lesseps, que había hecho el canal francés, se animó a hacerlo y finalmente no pudo y se quebró, y bueno, terminamos perdiendo ese territorio. Pero de las cosas que llaman la atención de Panamá Viejo es que cuando finalmente se separa Panamá de Colombia en 1903, de las primeras cosas que hace la Asamblea panameña es reconocer las ruinas de Panamá Viejo como un sitio de interés histórico. En ese momento no se manejaba el tema de patrimonio ni nada de eso, eso es relativamente nuevo, pero sí una manera de reivindicar una nacionalidad. O sea, para eso sirvió este conjunto de ruinas arqueológicas, para empezar a fundamentar una identidad, que igual pues después se ve descompuesta justamente por la presencia por casi 100 años de los norteamericanos y su administración del canal, pero digamos resulta muy interesante que desde la Constitución de 1903 Panamá decida declarar esto como un bien de interés histórico. Igual, como todas las leyes, ¿no? resulta declarado bien de interés histórico, pero nadie hace nada por eso. Estuvo abandonado durante muchos años. Después de 1903 hay intentos del entonces Instituto Panameño de Turismo de darle vida al sitio, de manejarlo, de gestionarlo a través de distintos proyectos, haciendo intervenciones puntuales, mantenimientos, qué sé yo, pero eso nunca prosperó, hasta que finalmente se organiza la sociedad civil y dice, bueno, este sitio es importante y hay que hacer algo. Y eso lo inician a finales de 1994, liderados por el Club Kiwanis, que es un club cívico, como el Club Rotario, o el Club de Leones, o el Club de los Búfalos Mojados, o no sé, de esa gente que no tiene nada que hacer, tiene plata y tiene además los entronques políticos, económicos para hacer cosas, y que la gente no le diga que no. Entonces ellos lideraron ese proyecto. Y por supuesto sumaron a un brazo fuerte en ese momento que era Banismo, que después se convirtió en HSBC, pero que ahora se volvió Banismo por cuestiones de capital, Banismo pero con los colores de Bancolombia. El Bancolombia no pegaba en Panamá, entonces volvieron a su antiguo nombre de Banismo, pero era el HSBC. Necesitaban ese brazo, digámoslo así, para consolidar este patronato, que sería en términos colombianos una fundación, pero también llaman a la participación institucional, al Estado, a través de la Autoridad de Turismo de Panamá, que funciona a nivel de ministerio esta autoridad, y el INAC, que es el Instituto Nacional de Cultura, y que finalmente es quien regula, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, los recursos arqueológicos del país, patrimonio histórico y arqueológico. Entonces, se crea esta fundación, esta organización, que es el Patronato Panamá Viejo en 1995, y con eso se le delega la administración a esta entidad. O sea, ya la administración, la gestión, la investigación del sitio responden a esta institución y no al Estado panameño. Finalmente pues tienen su participación porque está el INAC ahí representado, pero se maneja, digamos, de una manera bastante autónoma. Y bueno, obviamente eso le genera una serie de... Eso es un montón de cosas, pero lo puedo resumir, no tienen que leerse todo eso. Pero el asunto es que finalmente todo se resuelve a unos temas fundamentales, y es que se necesita autogestionar recursos, o sea, administrar, gestionar, mantener un sitio arqueológico representa unos costos importantes. Investigar, hacer investigación arqueológica, para quienes han trabajado en arqueología saben lo que cuesta también, lo que hay que invertir, y entonces por eso se crea, lo primero que crea el patronato es un ente que se encargue de autogestionar fondos, de buscar fondos a través de donaciones, porque estaba Banismo, bueno, sigue estando Banismo ahora, este nuevo Banismo en la junta directiva, pero sorprendentemente el banco es el que menos plata pone, como todos los bancos. Si no es prestada la plata, no la ponen. Entonces ellos no
Ellos ponen su nombre, apoyan con algo, pero es la institución que menos pone. Realmente el Estado panameño pone cerca de los $150.000 anuales para el sostenimiento del sitio y de su planta de profesionales. Así que por supuesto había que buscar alternativas y se empieza con eso. Y obviamente eso va generando también otros gastos y otras actividades a desarrollar. De las cosas más relevantes que consigue la gestión del Patronato Panamá Viejo es que en el año 2003 se alcanza la declaratoria como Patrimonio Mundial, Sitio Arqueológico Patrimonio Mundial. Eso tiene, por supuesto, sus ventajas, y es que, digamos, tiene ese sello de calidad, es como el sello Icontec para otras cosas, ese sello de calidad de que este sitio es un sitio importante, tiene unos valores particulares para el patrimonio mundial y está además bien gestionado. Yo tengo mis dudas sobre el papel finalmente que juega UNESCO, además de poner sellos, porque finalmente no hace nada. Sus recomendaciones siempre son muy pobres, y tiene un grupo de profesionales que viaja por todo el mundo, que gana muy buena plata, pero no aporta realmente nada. Y es una institución que tampoco da dinero. O sea, ellos respaldan iniciativas, pero nunca dan dinero, ni facilitan el dinero, ni le dicen a uno dónde buscarlo, porque allá ya están ellos primero arrancándose el botín y pagándose una millonada en sus salarios. Sin embargo, ese sello, digamos, de garantía, que es ser patrimonio mundial, sí despierta el interés de otros colegas, por ejemplo, o de otras instituciones que dicen, bueno, si UNESCO le puso ese sello a ese sitio debe ser interesante. Y allí debemos enfilar las baterías. Entonces, vamos a ver para qué sirvió y para qué ha servido y para qué sirve tener ese sello y ser declarado Patrimonio Mundial. Por supuesto, eso tiene una obligatoriedad también de parte del Estado, sobre todo del Patronato Panamá Viejo, y es el que hay que garantizar la conservación del sitio, la investigación y O sea, hay unos compromisos que adquiere que son importantes y que finalmente sirven para que las cosas de alguna manera fluyan. Y dentro de las otras cosas que se consiguió por parte del patronato, mucho más recientemente, es que en el año 2007 se consigue definir el área de amortiguamiento. La UNESCO había dicho, bien, está muy bien, yo les declaro este sitio Patrimonio Mundial, pero ustedes tienen que definir un área de amortiguamiento, un área de protección, porque es una ciudad que está creciendo. Desde el año 2004 empieza a crecer, y me refiero a crecer con rascacielos, muchos edificios. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado por ahí recientemente. Esto crece de una manera enorme, se está lavando mucho dinero en Panamá, así que se están construyendo muchas torres desocupadas de gente, pero que se venden y que hacen que la economía fluya, y están además desarrollando rellenos en la línea de costa para construir, porque como todo el mundo quiere vivir al frente de la costa, todo el mundo quiere ver el mar, entonces si no tengo dónde, bueno, entonces relleno y me construyo mi torre para vivir al frente del mar, y después el otro que tiene más plata pues hace exactamente lo mismo, y así hemos ido corriendo la línea de costa en Panamá. Pero lo que se consiguió es que justamente se declarara zona protegida la zona de mar al frente de Panamá Viejo, porque uno de los criterios es justamente el que es el puerto, el primer puerto español en el Pacífico americano. Ese era uno de los criterios que había tenido en cuenta UNESCO. Si se le rellena al frente, pues deja de ser puerto. Bueno, o sea, así no esté en uso ahora, pero no podemos ver el mar y pierde parte de su identidad. Entonces se consigue esa declaratoria con el apoyo o el respaldo del presidente Martín Torrijos en ese momento, y se evita, por supuesto, que se siga rellenando al frente de la bahía. En la bahía no, pero sí al frente de Panamá Viejo. Y paralelamente se organiza un plan maestro, cosa que normalmente no se hace cuando se abordan, digamos, proyectos de esta escala. He estado revisando lo que se hace aquí en los parques arqueológicos colombianos que administra el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y no encuentra uno planes maestros, no hay una directriz de qué es lo que voy a hacer, solo es cobrar una boleta, cortar el pasto, y nada más. No hay gestión de los sitios, no hay gestión porque no hay un plan. Hay que diseñar un plan, hay que saber qué es lo que quiero hacer a 5 años, a 10, a 15 años. El patronato lo hizo un poquito más tarde, en el año
98, dice, bueno, ya quiero hacer un plan maestro, diseñan un plan maestro, invitan una serie de especialistas en historia, arquitectura, arqueología, para que diseñen ese plan, y finalmente se consolida un plan maestro a 15 años, que fue revisado hace unos años, fue actualizado, en donde se plantean metas. Así es la única manera de que uno salga adelante y uno vea que finalmente está cumpliendo con las cosas. Entonces va uno chuleando qué fue lo que ya hizo, qué me falta, qué necesito para alcanzar las metas. Y por supuesto en distintos aspectos. A mí particularmente, de las cosas que me interesaban era el tema de investigación y por supuesto de divulgación. Ese es clave, y lo tienen que tener ustedes en cuenta, los que se dedican a la antropología, a la arqueología. Cuando hacen investigación tienen que difundir esa investigación, si no, no vale. Nos pasa esto, que solo muy poquitos nos interesan los temas, muy poquitos discutimos sobre el tema, y necesitamos que el común de la gente se entere de lo que estamos haciendo para que de alguna manera después respalden iniciativas de investigación en nuestras áreas. Entonces, el tema de divulgación, que uno pensaba, ay, no tiene sentido bajar nuestro nivel del discurso académico, porque no, la gente no lo entiende, y bueno, no, hay que hacerlo, es obligatorio, es una necesidad, y es finalmente una responsabilidad nuestra que se enteren de lo que estamos haciendo, porque finalmente los fondos, cuando conseguimos becas de investigación, los pone la gente común y corriente, y pues la gente común y corriente tiene que saber en qué se está invirtiendo su dinero. Así que el trabajo de divulgación es fundamental, y por supuesto capacitación. Tienen que convertirse los trabajos de campo, y yo estoy seguro que Mario lo hace, que sus trabajos de campo son trabajos además de investigación, de capacitación. Ahí la gente se foguea y aprende cómo se trabaja, cómo es el día a día de una excavación arqueológica, que normalmente puede ser muy aburrida para algunos. Eso hay que aprenderlo ahí, haciéndolo, y conseguimos que el proyecto arqueológico se convirtiera en eso, en un espacio de capacitación. Y bueno, el sitio, como les había dicho, había sido abandonado después de la declaratoria y tal. No se habían definido sus límites. Originalmente era un sitio, o sea, la ciudad cubría cerca de 60 hectáreas. Finalmente hay 28 hectáreas protegidas por ley. Con esa ley del 2007 se definen además los linderos del sitio. Como ustedes ven ahí, esto es la zona norte del sitio. Eso era parte del sitio arqueológico, pero eso fue ocupado a mediados del siglo XX. El proceso de expansión de la ciudad lleva a que se ocupen estos sitios, y finalmente Omar Torrijos, el padre dictador del presidente del 2007, les concede títulos de propiedad, y eso se institucionaliza y se conoce como la barriada de Panamá Viejo, que es una barriada que tiene serios problemas sociales. Ese es el ambiente en el que se desarrolla y se enmarca este sitio. Tiene la enorme ventaja de ser un sitio arqueológico dentro de una ciudad. O sea, yo vivía a 2 cuadras de ahí, o sea, estaba excavando casi que en el patio de la casa. Eso es un gusto que no se lo puede dar nadie, de excavar y almorzar en la casa. Entonces representa una gran ventaja, porque puedo estar excavando ahí todo el tiempo, y por supuesto tengo visitantes todo el año. Es el segundo sitio que más visita la gente en Panamá, después del Canal de Panamá. O sea, la gente va al Canal de Panamá y a Panamá Viejo. O sea, es un sitio que recibe muchísimas visitas. El año pasado creo que fueron más de 1,5 millones de visitas. Digamos, no muchos se comparan con el Museo del Oro, que recibe más visitas al año, pero pues es un número considerable para Panamá. Y por supuesto, el desarrollo del proyecto involucraba también poner a punto, digámoslo así, las ruinas. O sea, no solamente conservar lo que está, sino que se vean bien para los turistas. O sea, sino que les vamos a mostrar. Es el gran problema que tienen los sitios arqueológicos cuando se trata de turismo, en temas de gestión de turismo arqueológico. Y es que si yo no tengo nada que mostrar, es muy difícil que la gente vaya. O sea, en un sitio arqueológico de aquí de la región, pues sí, yo los puedo llevar a un aterrazamiento y decirles, aquí está una vivienda prehispánica, pero solo les puedo mostrar el aterrazamiento. La gente queda súper aburrida y dice, ¿qué esta vaina qué? Pues qué gran cosa. Y así uno se descomponga diciendo todo lo que hay ahí, no. Entonces hay que mostrarles algo, al turista hay que mostrarle algo. Entonces aquí la gran ventaja es que tenemos unas construcciones de piedra que se pueden
digámoslo así, conservar, se pueden limpiar, se pueden mantener y se pueden presentar como el interior del aljibe del convento de las monjas de la Concepción. Pero por supuesto estaba claro que no se podía abordar el sitio arqueológico sin investigación arqueológica. Así que en el 96 empieza a desarrollarse el proyecto arqueológico Panamá Viejo bajo la dirección de Beatriz Rovira, que es una de las grandes arqueólogas históricas de América. Y ella concentra sus esfuerzos en principio en la Plaza Mayor. O sea, lo que queremos es empezar a desarrollar un proyecto de investigación que vaya desde el corazón de la antigua ciudad, que es la Plaza Mayor y su entorno, la catedral, las casas del cabildo, las casas de la gente importante que vivía alrededor. Entonces así se plantea. Y además por otra razón, y es que justamente en la Plaza Mayor, esa antigua Plaza Mayor, la alcaldía de Panamá había puesto a lo largo de los años el busto del poeta tal, el reconocimiento a la reina Isabel, el busto de Cristóbal Colón, eso se había vuelto pues un parque bastante feo. Entonces, dentro de las cosas que se recomiendan por parte de UNESCO, incluso antes de las declaratorias, de las obtenciones de las declaratorias, porque ya se había solicitado antes y se había negado, en el año 98 se había solicitado su declaratoria y se negó, y una de las cosas que se dijo es que había muchos elementos discordantes en el sitio, esas cosas que no pegan, que están ahí, que son de mal gusto, lobas si se quieren, había que quitarlas. Y se quitaron, se eliminó todo esto a partir del proyecto arqueológico. Y eso consolida además un laboratorio arqueológico. O sea, la institución, el patronato dice, bueno, necesitamos tener un laboratorio arqueológico, un equipo de arqueólogos. Finalmente el equipo, digamos, siempre fue muy relativo porque nunca hubo tanta gente como uno esperaría, pero bueno, finalmente se consolidó un laboratorio de arqueología, un laboratorio de conservación de bienes inmuebles, o sea, un equipo de arquitectos especialistas en estos temas, y un laboratorio de bienes muebles, porque obviamente está claro que cuando uno excava, saca muchas cosas y esas cosas requieren un trabajo de conservación, y seguramente ustedes también que han tenido clases lo saben, que uno excava en muchos casos el proceso o no en muchos casos, sino en todos los casos el proceso de excavación arqueológica es destructivo, y eso pues por supuesto requiere un trabajo de conservación y de restauración que se debe hacer en ese momento y no esperar después acumular cajas y cajas en depósitos. Y de las otras cosas que se consiguen, digamos, con la gestión del patronato, es que la Autoridad Panameña de Turismo, en ese momento era el Instituto Panameño de Turismo, acceda a invertir unos recursos para crear una sede adecuada. ¿Para qué? Para los laboratorios, para las instalaciones del patronato, pero para una cosa más importante, que es el museo del sitio. Yo necesito explicarle al turista qué es lo que está viendo allí. Puedo mostrarle un poco de ruinas y un poco de cosas así, pero tengo que explicarle la historia del sitio, y la manera más adecuada de hacerlo quizás es en un área de museo. Así que se consigue que se construya ese edificio que ustedes ven ahí, que es el Centro de Visitantes de Panamá Viejo, en donde está el museo del sitio y en donde se exhibe, digamos, se presenta toda la historia del sitio, no solo el colonial, el español, sino el prehispánico también, y por supuesto el actual, la historia actual del sitio. Eso se hace en un área cerca de 2.000 metros cuadrados que hay allí. Y paralelamente pues comienza, digamos, el trabajo y la consolidación de líneas de investigación que van por distintos lados, ¿no? Por un lado, el tema de recuperación de la traza urbana. Teníamos un conjunto de ruinas allí aislados. Normalmente la gente en Panamá y el visitante solo reconocía la Torre de Panamá Viejo como Panamá Viejo. Ese era el símbolo que identificaba Panamá Viejo, era el que se utilizaba además como logo para muchas instituciones públicas y privadas. Y así se conocía. Panamá Viejo era una torre. Las 28 hectáreas que la rodeaban no significaban absolutamente nada. Entonces la idea era poder decirle al visitante, esto es una ciudad, y cómo hacerlos entender que eso era una ciudad a través de su recuperación de traza urbana. O sea que es un trabajo además interdisciplinario, porque tenemos que trabajar con historiadores, con arquitectos, con conservadores, para integrar un proyecto coherente, con geofísicos también. Entonces, obviamente, la investigación histórica fundamental. Hay muy pocas descripciones de Panamá Viejo, pero estaban los planos, el de 1586, que ya les había mostrado de Antonelli, estaba
la evolución de la ciudad, 1609, y tenemos este nuevo plano en donde uno ve cómo hacia el norte ya va creciendo la ciudad, se van ampliando los solares. Este es uno de Cristóbal de Roda, que hace también este plano, lo muestra mucho más ortogonal. El problema de la información histórica, y seguramente ustedes lo saben, también tiene sus aristas, y es que pues los españoles escribían lo que querían escribir, lo que querían contar, lo que querían que se enterara, eran sus versiones de las cosas, y los planos no eran la excepción, también los planos eran sus versiones. Cristóbal de Roda parece que vio mucho o quería ver más ortogonal la ciudad de lo que realmente era, más ordenadita de lo que era. Finalmente con la excavación, con la investigación arqueológica, pues nos dimos cuenta que no era así. Y trabajamos de la mano de geofísicos, haciendo trabajo de prospección geofísica con resistivímetro, con electromagnetómetro, con georradares y todo, una manera de poder identificar estructuras enterradas. Seguramente algunos de ustedes ya habrán visto ejemplos de eso. Es una manera, digamos, rápida de saber qué hay debajo de la tierra sin excavaciones. Sin embargo, es inevitable hacer excavaciones, porque siempre los geofísicos le dicen a uno, hay anomalías, pero no le pueden decir ni qué tan antiguas, ni qué son, ni de qué tipo. Los que finalmente decimos todo eso somos los arqueólogos, así que seguimos siendo inevitables aunque haya tecnología. Lo que sí tenemos pues son unos mapas en este caso, por ejemplo, de resistividad aparente, en una parte, esto es un pedacito del sitio para que ustedes vean cuáles son los resultados. Entonces los geofísicos le dicen a uno, mire, lo que está más oscuro son las anomalías. Normalmente, pues obviamente se trata de una ciudad que tiene construcciones de piedra, las piedras son más resistivas a la electricidad, a transmitir la electricidad, y por supuesto pues su resistencia es mayor y generan cosas así muy oscuras. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, esto está identificando una calle. Después se confirma cuando hacemos las excavaciones, pero por ejemplo en el caso de estas circulares logramos saber que eran distintos pozos que se construyeron para extraer agua subterránea. Y hay otras cosas que finalmente uno simplemente no son nada, son tierras más apisonadas, más conglomeradas, pero bueno, por eso hay que hacer la excavación arqueológica para empezar a entender qué nos dicen estos datos, pero pues que son fundamentales, porque pues ya si yo veo la anomalía así a lo largo, como en el caso de una calle, pues haciendo un par de sondeos, una cosa así más pequeña, pues ya confirmo y tengo la información, y así empezamos a identificar el trazado de las calles. Y esas investigaciones también, las de campo, las arqueológicas, pues nos muestran también distintos momentos, así como las calles las están reparchando actualmente, y uno ve que tapan huecos, que le vuelven a poner concreto, después le ponen asfalto, después depende del interés del contratista y del político que respalda el contrato, pero entonces hay muchas intervenciones, ¿no? En este caso, pues aquí también lo vimos, por ejemplo, vemos 2 niveles de pisos. En este caso logramos identificar además que este pavimento es un pavimento reciente de las intervenciones de los años 70, que no estaba debidamente documentado en 1976 exactamente, en donde se intentaron recrear los pisos originales para mostrar pues que el sitio colonial. Entonces en algunas calles les pusieron estos pisos de cantos, pero nos dimos cuenta que en los pisos originales la disposición de las piedras era distinta, o sea, el sistema constructivo era diferente, y eso por supuesto sirve para caracterizar un sistema constructivo que lo sabe uno o medio lo intuyen los arquitectos, pero que no tienen tampoco muchos argumentos para a veces para sustentarlo, y finalmente aquí están los datos que confirman esas hipótesis que se plantean, y ya sabemos entonces que los pisos de cantos de Panamá Viejo tienen tales o cuales características, así que eso lo pudimos identificar a través del trabajo arqueológico. Y por supuesto después viene el tema de intervención. No puedo dejar a la vista los pisos arqueológicos en este caso por varias razones. Una, porque hay tráfico pesado, o sea, hay una cantidad importante de gente que camina por allí. Si yo espero que caminen en las calles, difícilmente voy a poder dejar a la vista estos pisos, que además están 30-40 centímetros por debajo del nivel actual del suelo, en una zona que tiene nivel freático alto, que llueve 9 meses del año, entonces pues tendrían que ir
prácticamente a nadar la mitad del año, entonces era imposible. Entonces se planteó una estrategia de intervención diferente. Obviamente ya en este caso, como era declarado Patrimonio Mundial, hay que pedirle permiso a UNESCO porque ya no es un asunto local. Y la UNESCO aceptó este tipo de intervención en la que se dispuso gravilla sencilla encima de las calles. Eso permite que haya permeabilidad del agua en una zona que llueve mucho, pero que además es un material contrastante. Cualquier persona puede identificar que se trata de una intervención nueva. Es otra cosa fundamental. Si yo voy a hacer algo en un sitio arqueológico, tengo que mostrarle al visitante qué es nuevo y qué no es, para no estar engañando a la gente y mostrarle lo que no es. Entonces aquí queda claro que esto es nuevo. Pero además otra cosa, es totalmente reversible. Con pala y con una carretilla yo puedo quitar esa gravilla y no pasó nada. La intervención no riñe y no daña el sitio. Otro de los principios claves en temas de conservación de patrimonio mundial. Así que se hizo con esta gravilla, funciona muy bien. Por supuesto se necesitaron más de una carretilla y de una pala para hacer esto. Y el otro asunto es, bueno, hay que también señalizarlo, o sea, hay que presentarle a la gente por qué el alineamiento de la calle va por aquí, qué es lo que está pasando y de dónde viene la información para decir que yo puse la calle por aquí, porque no me la inventé ni se me ocurrió en un momento así de epifanía, dije por aquí va. No, hay datos concretos y esos datos son históricos, son científicos, son arquitectónicos y los vamos a encontrar en la señalética que tengo a lo largo de los recorridos que puedo hacer por las 28 hectáreas. O sea que estoy dando la información al visitante sobre lo que allí hay y sobre lo que ahí hace. Si nosotros no decimos lo que hacemos, pues finalmente nadie se entera y necesitamos que la gente se entere de lo que uno hace. Así que es fundamental y esto funciona muy bien. No necesito tampoco guías, es un espacio grande donde la gente puede caminar tranquilo y enterarse de qué es lo que está recorriendo, qué es lo que está viviendo. Y dentro de las otras cosas que paralelamente se fueron haciendo fue la de intervenir algunos de los subconjuntos de las construcciones en piedra que tenían potencial para rehabilitarse. Y para rehabilitarse me refiero para utilizarlo después con otros propósitos que son los de conseguir recursos. Uno fue la catedral y el convento de las monjas de la Concepción. Les había presentado en otro momento una diapositiva del interior del aljibe, un depósito de agua para los que no sepan qué es un aljibe. Y lo que se hizo fue un trabajo de intervención de esta iglesia que estaba en construcción en 1671 para poderla utilizar. ¿Para qué? Para alquilarla para eventos. Una manera de autogestionar recursos es esa. Entonces, esto se habilitó, se le puso una cubierta que pues se ve, si uno está en un helicóptero pues lo puede ver, pero desde abajo no se ve, o sea, trata de no reñir. Obviamente material nuevo, ustedes lo ven, esto es policarbonato, claramente identificable que el policarbonato no es colonial. Pisos nuevos, también contrastantes, son pavimentos flotantes que uno puede retirar en cualquier momento. Obviamente excavaciones arqueológicas previas, incluso esta fue la que motivó la creación de las escuelas arqueológicas de Panamá Viejo. Esta se hizo en el año 2002, si mal no recuerdo, y allí además se creó una pequeña sala de exhibición sobre la vida conventual a través de un conjunto de artefactos que se encontraron en esas excavaciones. Y el otro tema, el otro punto importante, por supuesto, era la Torre de la Catedral. La Torre de la Catedral, símbolo de identidad panameño, o sea, todo el mundo se reconoce con la torre, con Panamá Viejo y qué sé yo. Y el proyecto, en ese momento financiado por la ESI, cuando España tenía dinero, le metió 500.000 euros a la intervención de la torre. La verdad que fue mucho dinero, no sé si también invertido, porque pues de ese fue un porcentaje mínimo el que se llevó la investigación arqueológica. Pero bueno, se hizo la intervención de la torre, un diagnóstico de sus condiciones. Estaba en muy malas condiciones porque pues está a merced del sol, de la lluvia, de la salinidad del mar, porque pues estamos pegados a él, está pegado allí al mar. Entonces eso llevaba a una intervención de conservación muy, muy fuerte y a una intervención que a unos y a otros les gustaba, a otros no, pero que la UNESCO aceptó, que fue
hacer una escalera interna que permitiera llegar al campanario y que sirviera como un punto de observación. Eso se hizo y en el 2007 se inauguró. Así fue como quedó por dentro, obviamente también teniendo en cuenta que son materiales contrastantes. Obviamente la escalera de la torre no era así, era una escalera de caracol externa, pero pues la idea no era falsearlo. Si queríamos que entraran los turistas allí, tenía que cumplir la escalera con una normativa de seguridad, así que finalmente se consiguió este proyecto y además pues obviamente dinero adicional porque pues la gente paga por entrar al museo una plata, por entrar a las ruinas otra, por subir a la torre otra, y ahí va uno sumando, ahí va consiguiendo un recurso. Y de las cosas paralelas que hizo el patronato fue también la de establecer una relación más amable con la comunidad cercana, teniendo en cuenta que hay problemas sociales en el área, entonces había necesidad de establecer una relación con ellos y la relación se estableció por dos vías. Una, la contratación de todo el personal que trabaja en el patronato es de la comunidad de Panamá Viejo, y otra con los niños. Los niños nos permitieron llegarle de una manera distinta a la gente y a través de cosas que no tenían nada que ver con historia y eso, que a veces les puede resultar aburridas, entonces talleres de pintura, escuelas de fútbol, actividades sobre todo con madres cabeza de familia para capacitarlas en cosas que permitieran después desarrollar pequeñas unidades de negocio para ofrecerle a los turistas que tanto visitan el sitio. Ahora se está trabajando con la creación de hostales para mochileros, de comida, de restaurantes ya con ciertas características o ciertos estándares de salud para esos turistas a partir de la comunidad de Panamá Viejo. Eso también se está desarrollando. Y como les dije, pues el asunto de tener el sello lleva a que finalmente otras instituciones se interesen. Los franceses, que tienen una escuela de geofísica aplicada en Centroamérica, la apuntaron a Panamá Viejo en una ocasión, hicieron la escuela de geofísica aplicada centroamericana y después siguieron yendo y llevando los equipos o prestándonos los equipos para que hiciéramos investigación geofísica en el sitio. Y eso simplemente porque a ellos les interesaba estar trabajando no en cualquier sitio, era Panamá Viejo, que es patrimonio mundial. Entonces la París 6, Reims y París 9 tuvieron presencia allí durante varios años en temas de geofísica aplicada, porque además igual todos sabemos que la arqueología se nutre de otras disciplinas, o sea, es totalmente interdisciplinaria. Y por supuesto esto también lleva a reforzar temas de cooperación. Con los alemanes tuvimos la suerte, la DEA contactó a una universidad que estaba interesada en temas medievales. Ahí encontrábamos, digamos, nuestro punto de conexión, y entonces la Universidad de Tübingen tenía un programa específico de arqueología, protohistoria, prehistoria y arqueología medieval. Ahí cabía Panamá Viejo y entraron a trabajar desde el año 2003 por 5 años en proyectos de investigación, aportando con equipo, porque pues obviamente si nosotros trabajamos en América Latina, aunque pues yo ya veo que ya todo el mundo tiene su estación total y tal, pero en esa época pues era puro teodolito sencillo, brújulas, cuerdas, cintas métricas y tal. Estos llegaban con estación total, con georreferenciado, porque ellos no pueden trabajar, no pueden medir nada con una cinta métrica porque 1 centímetro eso cambia la historia de la interpretación totalmente. Entonces, claro, bienvenidos, llegaron con toda su tecnología, con todos sus equipos y trabajaron específicamente en el Hospital San Juan de Dios, en las ruinas del Hospital San Juan de Dios. Y de eso resultaron una serie de tesis de maestría y de doctorado que fortalecieron la producción bibliográfica del proyecto. Y con los japoneses, que normalmente no los tenemos en cuenta, y la cooperación japonesa es importante y es muy fuerte en América Central, tiene una gran cantidad de cooperantes, pues nos aportaron con profesionales. Los profesionales, aunque tenemos la mala idea o la falsa idea de que los japoneses trabajan mucho en Japón, cuando salen de Japón se acostumbran a la normativa local. Entonces estos eran bastante relajados, les gustaba mucho el ron a todos,
pero finalmente trabajaron, son excelentes investigadores de campo, son excelentes arqueólogos, trabajaron muy bien y con ellos desarrollamos también líneas de investigación específica, en registros son muy buenos y por supuesto aprende uno mucho y cuando van estudiantes de otros lugares, sobre todo de Colombia, me interesó mucho que participaran estudiantes colombianos, pues tenían esa posibilidad de aprender con estos otros profesionales de otros países y aprender cosas diferentes. Lo que se consiguió con la intervención de la catedral es que se convirtiera en un punto de autogestión, de la posibilidad de recolectar fondos. Con este y con las ruinas del convento de las monjas de la Concepción se garantiza al menos $1.500, $2.000 por evento. Y por evento estamos hablando de una noche, un día, de una mañana, de una tarde exclusivamente. Y Panamá Viejo está ocupado desde el 2 de enero hasta el 30 de abril, casi todos los días, esos dos. O sea que es un dinero importante que recibe por autogestión. O sea, la inversión que se hizo, digámoslo así, se ha recuperado rápidamente. Y pues obviamente son actividades que no pueden reñir con el sitio, ¿no? O sea, con el espíritu del sitio, pero que se compatibilizan a través de una serie de normativas. O sea, pues no puede hacer un concierto Kiss allí, pero seguramente sí la Orquesta Sinfónica de Panamá lo puede hacer, un cuarteto de cámara o qué sé yo, eso sí se hacía. Hay actividades y espectáculos que se pueden hacer y por supuesto pues sí, muchas bodas, muchos matrimonios se hacen allí, ahora se volvió sitio de moda. Y obviamente la recuperación del entorno, o sea, necesitábamos que la gente a través de la recuperación de traza urbana, de la intervención de estos dos subconjuntos y del mantenimiento de otras estructuras, pues le dieran otra idea, otro carácter al sitio, resultar atractivo, la gente se interesara en visitarlo y sobre todo, no solamente el turista, que igual ya va fijo, ha comprado su Lonely Planet y sabe que tiene que ir a Panamá Viejo, sobre todo sobre la gente de ahí, la gente de la ciudad, que pasa por ahí y ve la pila de piedras y no le interesa ir a Panamá Viejo. Nada, la idea era justamente que la gente de la ciudad se enterara de qué era ese sitio, qué importaba, entonces había que hacer mucha actividad al respecto, ¿no? Otra de las cosas que resultó fundamental para conseguir recursos fue el de estas monedas que circulan, son monedas conmemorativas que circulan de 25 centavos de Balboa, con la torre y el puente del rey. Y que le permitió al patronato conseguir el señoreaje de esas monedas, cerca de $1 millón por cada una. Recientemente sacaron otra que no la alcancé a incluir, sobre el convento de las monjas de la Concepción, y una más sobre el 5º centenario del descubrimiento del Mar del Sur o del agua tibia, como le digo yo. Eso sirvió o le ha servido al patronato para recuperar o para recibir del Estado panameño y del Banco de Panamá $1 millón por cada una de esas monedas, que por supuesto bien administrados sirven para más de una cosita. La otra línea que se trabajó justamente a raíz de la intervención en la catedral fue el de arqueología funeraria. Estamos claros que en la época de la colonia y sobre todo de la colonia temprana, los sitios de inhumación, los sitios de enterramiento son los sitios sagrados y los sitios sagrados son las iglesias. Tardíamente se decide que los enterramientos dentro de las iglesias son nocivos, son malsanos, y entonces es cuando se obliga a crear cementerios fuera de las ciudades. Pero mientras tanto no se hizo. Esta es una fundación temprana, así que las iglesias eran los sitios de enterramiento y encontramos muchísimos enterramientos, y eso además suma la posibilidad de ir invitando a investigadores de otros lugares que están en proceso de formación, como Javier y Claudia, que en ese momento estaban haciendo sus programas de doctorado, y trabajar la colección y fortalecer la línea de antropología funeraria, de arqueología funeraria, en las que ustedes pues entiendo que tienen además un laboratorio de bioantropología. Javier ahora mismo está trabajando también con nosotros en la Universidad del Norte montando el laboratorio. Y por supuesto eso pues nos lleva a conocer más sobre la vida cotidiana de la gente, ¿no? Términos de enfermedad, raquitismo, pueblo prehispánico, un asunto supremamente extraño. ¿Quién se podría imaginar que hay raquitismo
en población prehispánica, pero claro, después ve uno que es que el individuo tenía una lesión, espina bífida, así que seguramente no podía caminar, tenía seguramente limitaciones y eso llevaría a que su alimentación fuera menor, a que no tuviera exposición al sol constantemente, y por eso pues las lesiones después que vemos ahí en cúbito y radio. Desgastes dentales, la posibilidad de hacer identificaciones al menos de origen, como esta de la cúspide de Carabelli, o los dientes en palo en algunos casos, que también nos permiten identificar esa afiliación étnica, si se quiere. Pues todo eso se hizo a través de esta línea de investigación de arqueología funeraria, combinando además los restos humanos encontrados en contextos coloniales y los de los prehispánicos. Yo todavía no les he hablado de lo prehispánico, que a mí particularmente me parece mucho más interesante del sitio, y les mencionaré ahí porque se convirtió en una línea de investigación también. Entonces vemos patrones de enterramiento, y esos patrones de enterramiento pues empezar a compararlos, también desarrollando con colegas franceses talleres de taxonomía para ver cómo era el proceso de formación de este tipo de estructuras. En el caso, por ejemplo, de poder identificar muy bien no solamente que había sido enterrado en un ataúd, y eso significaba que era un entierro posterior a 1671 incluso, a través de la presencia de los clavos, de tachuelas, pero también a través de la identificación o el registro muy cuidadoso de la posición de los huesos. Si ustedes se lo imaginan, si a uno lo entierran en un ataúd, pues ahí está el cuerpo en un espacio vacío. Cuando se descompone la materia blanda, pues los huesos se desordenan porque no tiene nada que los contenga. Entonces, la posibilidad de hacer ese tipo de análisis sobre la gente que está enterrada con solamente una mortaja, y por supuesto pues se descomponen en un espacio rellenado, y entonces encuentra uno estas articulaciones organizadas, digamos, de manera estricta. Entonces eso también se hizo. Y el tema aquí estoy hablando pues de lo colonial, cultura material. Es un sitio puerto, como les dije, o sea que allí se movió muchísima mercancía, se movieron muchísimos objetos, muchísimos artículos. Por supuesto, los que nos interesaban y sobre los que hemos venido trabajando con Beatriz, la producción de mayólicas en Panamá. Es de los primeros centros en los que se produce mayólica. La mayólica es un tipo de cerámica que tiene una tradición además árabe, que viene de los españoles, por supuesto con el proceso de conquista, y que es una cerámica que ya se elabora en torno, que tiene un vidriado o un esmaltado, generalmente tiene esa coloración blanca en el fondo, y que requiere hornos cerrados y temperaturas de más de 1300 grados para conseguir esas características. Pues esa tecnología se implementa tempranamente en Panamá Viejo, se convierte en un centro productor, y esa mayólica se distribuye exclusivamente por el sur del continente. Entonces la encontramos en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Lima, aquí la vi en Popayán, por ejemplo, seguramente en otros sitios del Pacífico colombiano debe estar esta mayólica, que fue una producción importante, y que no hay mucha información, o particularmente ninguna hemos podido encontrar en archivos que nos digan cómo se manejaba la producción de mayólica. Eso, por supuesto, no solamente nos sirve para hablar sobre la tecnología que se implementa en el sitio muy tempranamente, sino además sobre las redes de comercio. Esta cerámica no se encuentra nunca en el Caribe, por alguna razón particular. Y, por supuesto, es un puerto que recibe mucha mercancía de fuera. Entonces tenemos unas colecciones espectaculares de europeas. Entonces aquí vemos ejemplos, por ejemplo, de estos azulejos, o mayólica de Talavera, o mayólica sevillana, o mayólica de Aragón, de Murcia, pasamanos de plata que vienen de los Países Bajos, de donde venían también telas. De las telas no queda nada, pero los sellos que acompañan las telas, que son de plomo, sí. Grés alemán, que también llegan, algunos de ellos por contrabando. En estas botijas, que esta es una de las pequeñitas de media arroba, en estas botijas venía aceite de olivas, venía vino, sobre todo, y se reutilizaban después para contener agua, ¿no? Y aquí tenemos porcelana china.
que también nos está mostrando, pues obviamente este es un fragmento, pero se han encontrado muchos que nos están mostrando también las redes de contrabando de las colonias americanas de España. O sea, aquí sí, todo estaba prohibido, pero todo también se podía, no había mucho control al respecto. Entonces, finalmente se consolida una colección de artefactos coloniales más grande que la que tiene la Universidad de la Florida, que tiene un portal muy bonito con una gran cantidad de artefactos. El patronato tiene cerca de 500.000 objetos coloniales en sus colecciones. Y aparte de eso, por supuesto, esa investigación de cultura material pues nos lleva a acercarnos a otros contextos, y por eso llegamos a Popayán y a trabajar y a caracterizar la producción de mayólicas en Popayán, que no se conocía hasta el 2007 y que logramos caracterizar a través de análisis instrumentales y a diferenciar también de la producción panameña y recientemente también de la producción limeña. Y la ocupación prehispánica. Esta me llama mucho la atención porque finalmente es la que el visitante no puede ver. O sea, como les digo, el tema con lo prehispánico, a menos que tenga uno una pirámide, pues es muy difícil presentarlo porque la gente no lo ve. Entonces uno le cuenta, se apasiona y le dicen, chévere, pero no entiendo nada. Entonces el asunto resultaba más complicado. O sea, tenemos un pasado prehispánico extenso en tiempo. Estamos hablando del año 500 como la fecha más temprana, o sea, 1500 años de antigüedad, y las más tardías casi con la llegada de los españoles, las fechas que teníamos en la Plaza Mayor y cerca del centro de visitantes. Y una cultura material también que corresponde con lo que se conoce desde Panamá como el Gran Darién, que es también, está todavía en discusión esa nomenclatura, pero finalmente hay que hacerlo de alguna manera. Pues esa ocupación prehispánica, que igual se había identificado y se sabía, por supuesto, por la crónica, que había indígenas allí cuando llegaron los españoles. En los años 60 hubo una excavación muy cerquita de Panamá Viejo de un arqueólogo, Leo Biesen, un arqueólogo norteamericano que encontró una serie de tumbas prehispánicas y recuperó una gran cantidad de objetos de allí, sin fechas todavía. Sabíamos que lo que había, y lo que hicimos fue aprovechar coyunturas particulares para investigar y excavar algunos depósitos de estos. Dentro de las cosas, seguramente pues para aquí eso no resulta poco llamativo porque pues huellas de poste o huellas de vivienda son muy comunes aquí en Colombia, pero en Panamá solamente en Sitio Brujo, en un sitio que queda en Chiriquí, cerca de Costa Rica. Solo allí se habían encontrado evidencias de viviendas prehispánicas, y aquí encontramos, digamos, de dos tipos de huellas de poste de estas y este alineamiento de un basamento, digamos, de una vivienda que podría parecerse a las viviendas de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, por ejemplo, que utilizan estas piedras para delimitar los espacios domésticos. Eso resultaba interesante porque, como les digo, no se había encontrado antes en Panamá. Y por supuesto pues la cerámica, que es lo más abundante, ¿no? Excavamos y miles de tiestos que, por supuesto, en términos estilísticos pues nos permiten establecer esas relaciones. Entonces poder ver cosas que se parecen, entonces en este caso empezar a comparar ya lo que encontramos en Panamá Viejo con otros sitios en el este de Panamá, o sea, el Darién panameño. No es muy investigado, hay muy poco trabajo el que se ha hecho en el Darién panameño. Recién hace un par de años reactivamos la investigación allí con unos campos elevados de cultivo, pero pues aquí empezamos a establecer como la cronología, la caracterización estilística y tecnológica de esta cerámica del este de Panamá, que además tiene presencia, digamos, o su auge se da entre el año 800 y 1200 de nuestra era. Y que corresponde también a unos desarrollos culturales del noroccidente colombiano. Hay un artículo muy bueno de Richard Cook, que hizo esa comparación ya en el 98-99 de Cupica en el Chocó colombiano y el material que excavaron los Raigel allí y el este de Panamá. Todavía falta mucho por hacer. En Colombia no se ha hecho nada realmente, en el Pacífico muy poco se ha hecho, o si se ha hecho no está publicado, muy poquito lo que se ha hecho.
y todavía falta por entender justamente las dimensiones de estos horizontes culturales que van mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos, nos cerramos mucho en el territorio y son mucho más extensas. Y pues como les decía, el tema de capacitación es fundamental. Todas estas líneas de investigación fueron siempre fundamentadas y fueron desarrolladas con estudiantes, con la participación de estudiantes de pregrado y de posgrado. Y por supuesto que tenían no solamente un componente de que fueran trabajadores de campo o asistentes de laboratorio, sino que además recibieran clases. Entonces eran escuelas de campo que se hacían durante 3 meses. Nosotros le cobrábamos a los participantes norteamericanos $3.000 mensuales por su participación, porque ellos están acostumbrados a pagar por participar en escuelas de campo. Ustedes no, ni nosotros estamos acostumbrados, ni yo tampoco estuve nunca acostumbrado. Yo no pagaba, pero tampoco me pagaban, que creo que puede ser lo que les pasa a ustedes en algunos casos. Los gringos pagan y tienen que pagar eso, $3.000-4.000 por mes para participar en una temporada de campo, y nosotros con ese dinero que pagaban los norteamericanos subvencionábamos el alojamiento y la comida de los latinoamericanos que asistían a las escuelas, porque entendíamos que era un esfuerzo grande que hacían por pagar un pasaje y llevar $500 en el bolsillo para poder entrar a Panamá. Y aparte del trabajo de campo, pues que era obligatorio, o sea, había que ganarse el alojamiento y la comida, pero también teníamos unas sesiones de capacitación para identificar y clasificar cerámicas históricas, y con Beatriz se hacía ese trabajo. Para trabajar, hacíamos talleres de arqueofauna, de arqueozoología con Richard, y por supuesto pues el trabajo que se podía hacer de campo en geofísica también con los profesores de la Universidad Tecnológica de Panamá, y con quien tuviéramos a la mano. O sea, si había investigadores trabajando en ese momento, ellos participaban de esos procesos de capacitación. Y así pasó mucha gente de distintos países, de Brasil, Chile, Argentina, de Colombia, sobre todo pues había cierto sesgo del coordinador del proyecto de llevar más estudiantes colombianos, pero finalmente participó gente de Brasil, de Costa Rica, y eso resulta muy atractivo para todos, ¿no? Pues la manera además de conversar sobre las experiencias académicas de unos y otros, para conocerse y para establecer desde ese momento redes que finalmente fluyen en el futuro. Y pasando al programa de conservación, abruptamente al programa de conservación preventiva, viene el paso también de los arquitectos, que son los que reciben más presupuestos, de los que menos hablo, pero que hay que hablar de ellos, porque finalmente son los que garantizan que las ruinas estén en pie a través de este programa permanente de conservación preventiva, de estabilización de estructuras. Y el museo de sitio es fundamental. No cabe duda que si no presentamos, si no divulgamos lo que hacemos y los resultados de nuestras investigaciones, pues no tiene ningún sentido. O sea, pues sí, una satisfacción personal y un reconocimiento de unos cuantos colegas, pero eso no es suficiente. La gente tiene que enterarse, y el museo de sitio se convirtió en el mecanismo, en uno de los mejores mecanismos para fomentar, digámoslo así, el conocimiento, la apropiación y la identificación con el sitio, y no solamente con una torre. Y eso se hizo a través del museo, y presentando además el largo recorrido de historia de ese sitio, desde lo prehispánico, en donde al principio estaban reticentes porque pues la idea era que había que presentar la historia del sitio colonial y la primera fundación española, y conseguimos que la mitad del museo se dedicara a la ocupación prehispánica, porque era lo que no se podía mostrar en campo, era lo que no podíamos ver. Igual tenemos señalética en el campo que muestra lo que se encontró allí de lo prehispánico, pero era fundamental poder explicarle a la gente a través de los rasgos funerarios, las prácticas funerarias, la vida cotidiana de la gente a través de su cultura material prehispánica, y además de una ocupación que tiene casi 1000 años frente a 157 que duró la colonial, y estábamos dándole solamente importancia a esos 157 años sobre los otros 1000. Entonces la idea era reivindicar esos 1000 a través de la sala de exhibición. Entonces es un recorrido normalito de cualquier museo, desde lo más antiguo hasta lo más reciente, en donde pudimos dedicarle buena parte del discurso museológico y museográfico a la ocupación prehispánica,
con estas salas y por supuesto mostrando, digamos, la diversidad en lo colonial de la cultura material y la complejidad que se da con este proceso de globalización finalmente que se consigue en el siglo XVI. Y aparte de eso, sí, publicaciones distintas. Alfredo Castillero Calvo, que es el gran historiador panameño, que escribe pues un libro así sobre la historia de Panamá Viejo, un documento que sirve por supuesto para arqueólogos, para historiadores, para gente también como que le interese el tema. Funciona. La consolidación de una publicación que se inició de manera digital y que ahora se hace una vez al año y que se conoce como Canto Rodado, que la encuentran en internet, o sea, está en físico, pero en estas redes de búsqueda la van a encontrar, y ahí encuentran además documentos no solamente sobre Panamá Viejo. En principio se empezó a escribir y a publicar sobre Panamá Viejo, pero ahora es una revista que publica sobre temas de patrimonio, de arqueología, antropología, arquitectura, historia. Todo lo que esté relacionado con patrimonio cabe en esta revista de Canto Rodado. Y finalmente, del guión museológico, que nos había costado buen rato escribirlo, pues lo sintetizamos y lo volvimos una guía de museo, que es este libro, Panamá Viejo de la Aldea de la Urbe, que finalmente le permite al visitante llevarse el museo a la casa. Ahí está todo. Para el que no le gusta leer vitrinas, que algunas tal vez son muy extensas, se lleva su libro y aprende sobre la historia del sitio. Y con el trabajo de campo, otra de las cosas fundamentales que hicimos fue la de establecer, digamos, una relación mucho más estrecha con los niños. O sea, era fundamental que los niños fueran entendiendo la importancia del sitio, sí, jugando y todo lo que quiera, pero también haciendo cosas como las que nosotros hacemos. Entonces empezamos a vincularlos a las investigaciones arqueológicas. En este caso se inició, además no fue premeditado. Una persona nos avisa que encuentra o que se está viendo un cráneo o parte de un cráneo en superficie. Era un sitio donde jugaban los niños fútbol por las tardes después de ir al colegio. Fuimos allí y pues hicimos, digamos, un trabajo de salvamento, una pequeñísima excavación para sacar un enterramiento secundario, para salvar un enterramiento secundario. Pero pues eso llevó a que durante varias semanas el sitio, el campo de juego estuviera cerrado para los niños. Como no tenían nada que hacer, entonces se paraban a mirar. O sea, igual llegaban ahí en el punto de encuentro, entonces ya no había fútbol, sino había actividad para mirar a los arqueólogos trabajar. Como resulta aburrido que lo estén mirando a uno trabajar, entonces les dije si no trabajan no pueden mirar. Entonces ellos tenían que nosotros cerníamos la tierra, pero se escapaban cositas, entonces ellos recernían, entonces tenían turnos de recernido de tierra, tenían que mostrarnos que nosotros habíamos sido descuidados y que habíamos dejado pasar una vértebra de un pez o cualquier cosa así. Y así se fue yendo el asunto, y finalmente con esos 15 niños, después fue creciendo, al principio eran como 7, 8, finalmente iban 15 y estuvieron 15 yendo, se convirtió entonces en un programa del patronato que era el de Pequeños Guardianes de Panamá Viejo. Se les dio un carnet, tenían la posibilidad de entrar al laboratorio, así como el laboratorio de arqueología tiene aquí acceso restringido, ya también lo tiene, pero ellos con el carnet sí podían entrar, que hacían parte del equipo de arqueología. Y eso motivó a que fuera creciendo, y entonces ya en cada temporada de campo los niños por las tardes o cuando estaban de vacaciones llegaban y apoyaban las tareas de campo de alguna manera, o lavando cerámica, por ejemplo, que es una tarea tan aburrida, tan tediosa y que daña las manos. Pues a los niños también les encanta, también les daña las manos, pero les gusta, entonces podían hacerlo y lo hacían con gusto. Y así entonces resolvíamos la participación de los niños. Y finalmente, muchos de esos que hicieron estudiar antropología, bueno, no había antropología en ese momento, habían cerrado la carrera, ahora la volvieron a abrir, pero al menos había ya una sensibilidad sobre el sitio y sobre lo que nosotros hacíamos, que para muchos era una tontería ver a un tipo ahí acostado, excavando toda la tarde, una cosa, y no avanzaba nada. Usted no ha hecho nada hoy. Entonces, ya entendieron qué era lo que significaba el trabajo arqueológico, lo que costaba en tiempo, en esfuerzo, en desgaste físico. Y de las otras cosas que
que resultaban ser un reto para la institución tenían que ver con esto, con la vía Cincuentenario. La vía Cincuentenario fue una avenida que se construyó en 1950 para desembotellar la ciudad, pero que no se les ocurrió la mejor idea que pasarlo por la mitad del sitio arqueológico. O sea, esa era la importancia que tenía el sitio, así que se pasó. Obviamente en ese momento pues no había estudios de impacto ambiental ni nada por el estilo. Si los hubiera habido también lo hubieran hecho igual, y ya les mostraré porque igual se hizo otra cosa igual de destructiva, pero esta partía el sitio en dos. O sea, teníamos dos áreas verdes con ruinas arqueológicas partidas por una avenida que fue creciendo, porque la ciudad fue creciendo hacia el este, entonces fue creciendo el flujo vehicular y esto era imposible, o sea, era complicado. Y de las cosas que dejó clara la UNESCO es que esa vía había que eliminarla. O sea, que el conjunto monumental perdía mucho, se le daba la declaratoria de Patrimonio Mundial, pero que era supremamente importante que esa avenida se le quitara, que se moviera, que se trasladara y que se pudiera articular, o que se pudieran articular las 28 hectáreas como un parque arqueológico. Se intentó con Mireya Moscoso, que fue la presidenta del 99 al 2004, creo, 5. No se pudo. Martín Torrijos le siguió y tampoco se pudo, y finalmente con el último que está ahora investigado, y seguramente lo van a investigar por este contrato también, Martinelli, Ricardo Martinelli es un delincuente realmente, ya lo veremos en la cárcel próximamente. Con este tipo sí consiguió por una cosa muy sencilla, y es que uno de los miembros de la junta directiva es el esposo de la primera dama. Entonces, como en América Latina, así consiguen los proyectos, el amigo del amigo, Entonces, así fue como a Martinelli se le ocurrió que sí se debía quitar la avenida y se debía buscar una alternativa, por supuesto con una rebusca para su bolsillo personal también, con la empresa Odebrecht, que se presta muy bien y se ha prestado en Panamá Viejo, en Panamá en general, para toda suerte de irregularidades. Y el Ministerio de Obras Públicas, sin consultar con el Patronato Panamá Viejo ni consultar con UNESCO, dijo: esta es la ruta que planteamos para sacar la avenida. Aquí ustedes ven la avenida. Aquí ya, por ejemplo, se ve cómo se ha ido recuperando las calles de la antigua ciudad, ¿no? Nosotros habíamos planteado una vía alternativa, que era entrar por esta avenida y meterse y ampliar esta vía. Pero los dueños de esto, que es un cementerio, que es una familia también muy poderosa, pues dijeron que no, que sus predios no se iban a prestar para ninguna vía, ni indemnizados, ni nada por el estilo. Y pues finalmente, como aquí era gente pobre, pues era más fácil negociar con ellos. Era más fácil sacar a 120 familias que lidiar con la familia Lefebvre. Entonces, mandaron el proyecto así. Por eso les digo que la UNESCO tiene sus contradicciones, y la UNESCO le pareció que era muy bueno el proyecto. Aunque nosotros, los que hicimos el estudio, porque ya no trabajaba en el Patronato Panamá Viejo, pero hice el estudio arqueológico de esto, les dije: la vía está encima del sitio, porque el sitio original era todo esto. O sea que estamos haciendo lo mismo que se hizo hace 60 años, construyendo una avenida sobre el sitio arqueológico. Entonces, mejor no la movamos. Ya el daño se hizo hace 60 años, no lo volvamos a hacer. Pero la UNESCO dio su aprobación y el proyecto se hizo. Imagínense, $122 millones en 3 kilómetros de vía. Salieron caros los kilómetros de vía ahí, ¿no? Yo creo que más caros que aquí. Y eso que acá también se embolsilla la plata. Imagínense lo que se embolsilló. En este proyecto, Martinelli se embolsilló $12.2 millones, porque era lo que cobraba él de coima por los proyectos de infraestructura que se hacían en el país, el 10%. Y eso se lo pueden preguntar a cualquiera y se los va a decir. Y van a ver que va a ir a la cárcel por alguna de estas irregularidades. Ya le quitaron el fuero. Esto costó una millonada innecesaria, porque finalmente se hubiera podido resolver de otra manera, y quedó sobre el sitio. Entonces sí, se recuperó un espacio particular, porque pues finalmente se unifica esta área verde que estaba partida por la vía Cincuentenario con esta,
pero el resto del sitio que queda por acá quedó aislado con la nueva construcción. Aquí tenemos la nueva vía. Esto ya es del 2015, esta es la nueva vía que pasa por aquí, y después entendí cuál era también el propósito de los directivos del Patronato Panamá Viejo, que siempre habían dicho que bien, que muy linda la gente de aquí, todo lo que quieran, pero igual era gente pobre y a ellos eso sí como que no les gustaba mucho. Entonces, que se haga, cuando se hacían las actividades esas con la gente de Panamá Viejo, sí háganlas, pero háganlas lejos, ¿no? Y una de las cosas que no se había podido conseguir nunca era cerrar el sitio, cercar el sitio. Había habido un intento en el año 97 de cerrar el sitio y la comunidad tumbó la cerca. Y ellos no querían encerrarse, ni que ellos eran delincuentes, ni nada por el estilo, y que no tenía sentido que los encerraran, porque básicamente pues estaban poniendo una barrera hacia la comunidad. Entonces eso no se había conseguido, pero el interés de los directivos de la institución sí era aislarlo de esta gente, y lo consiguieron. Esta es una vía de 4 carriles que se mueven bastante rápido, cerca de 70-80 kilómetros por hora se consiguen allí, y si ustedes ven ahí no hay ningún puente peatonal ni ningún paso peatonal. Entonces esa fue la cerca. Al patronato, o por lo menos a las directivas, les sirvió para aislar el sitio. A Martinelli para rebuscarse $12 millones, al MOB para cumplir con su trabajo, a Odebrecht para meterse al bolsillo otro poco de plata. UNESCO no sé qué ganó con esto, algo debió ganar, porque no dijo nada y le pareció muy bueno, y finalmente el sitio sí, se consiguió consolidar un área, pero se aisló a la comunidad con la que se venía trabajando, o con la que se ha venido trabajando desde hace 12 años. Se perdió un trabajo grande, porque pues obviamente ese proceso de construcción que yo mostré en 2 diapositivas y 2 minutos, pues tomó un par de años y un desgaste, digamos, político y social importante de la comunidad y del gobierno panameño. Finalmente el proyecto se hizo, se construyó, está ya obviamente en uso, y se consiguió por parte del patronato, eso sí, consolidar, digámoslo así, el globo del terreno completo, y mostrar o tener un control mayor sobre el acceso al sitio. Por supuesto queda mucho por hacer. O sea, el sitio es un sitio que se ha excavado, por lo menos cuando yo me fui en el 2010, cerca del 10 o 15%, o sea, hay muchísimo trabajo por hacer. Hay muchas temáticas por abordar, o sea, esas líneas de investigación que se plantearon en su momento, pues hay que fortalecerlas, hay que profundizarlas. Había otra arqueóloga adelante del proyecto, pero pues igual, es mucho lo que hay que hacer. Como ven ustedes, hay muchas aristas relacionadas con el tema de patrimonio que van, por supuesto, más allá de lo idílico que resulta ser la protección del patrimonio arqueológico, o de su investigación o su conservación. También, ya lo vieron ustedes, hay temas económicos, políticos, sociales mezclados allí, que hacen mucho más complicado el poder establecer, digamos, una balanza, ceder a veces en algunas cosas para conseguir otras, de trabajo de negociación que resulta desgastante. Pero bueno, finalmente es un ejemplo. La gestión que se hace de Panamá Viejo es un ejemplo para América Latina, un ejemplo de que es posible hacer una gestión combinada entre la sociedad civil y el Estado, que es posible autogestionar recursos y hacer autosostenible un sitio arqueológico. Claro que es posible que la investigación científica fundamente, digamos, un proyecto como estos, y que provea de contenidos para los visitantes, porque ahora ya el turista no va solamente a los sitios así a que le cuenten historias y que le hablen de piratas y le echen cuentos, ¿no? La gente quiere contenidos serios, quiere saber de dónde vienen las cosas, y por eso nuestro trabajo resulta fundamental. Estamos ofreciendo contenidos de calidad, serios, responsables, así que funciona y la gente entiende que es fundamental el tema de investigación.
y que por supuesto estos ejemplos pueden servir o no para el manejo de los parques arqueológicos colombianos, no lo sé, habría que entrar primero a evaluar qué es lo que está haciendo el Estado colombiano con sus parques, cuál es el interés particular de esos parques y del ICAM particularmente, qué papel está jugando. Yo pienso que ninguno, bueno, ahora nos van a dar un carnet que no sé para qué sirve, para descuentos del tiempo, alguna cosa así seguramente va a servir, espero que sirva para algo más que eso, o me sirva como pase o alguna cosa así, no creo que sirva para nada. Y yo les pido que no saquen ese carnet, por favor. Yo no lo voy a sacar, no es obligatorio, ¿sí? No, entonces no hay que sacarlo. Y más bien, en vez de pensar en esas tonterías, piensen qué es lo que quiere hacer. O sea, los sitios arqueológicos tienen mucho más que dar. O sea, San Agustín lo excavó y lo investigó Duque Gómez hace muchos años, pero no lo investigó todo, ni resolvió todos los problemas que había allí, ni todas las preguntas. Ahora hay nuevas cosas para hacer, hay nuevas estrategias de investigación, nueva tecnología. Entonces, ¿por qué no fomentar el desarrollo de escuelas de campo desde el ICANN en sus parques arqueológicos para formarlos a ustedes como profesionales y para que los profesionales tengan también espacios de trabajo? Entonces, creo que viene bien como hacer esa evaluación de lo que se está haciendo aquí y empezar a mirar otros ejemplos. En El Salvador, Fundar, que es una fundación, también tiene el control o la administración de un sitio arqueológico, Cihuatán, y lo maneja de una manera impecable. Entonces, ¿por qué no empezamos a ver que hay otras alternativas de gestión que pueden resultarles favorables al país y finalmente a nosotros como profesionales de estas ciencias sociales? Así que pues no quiero aburrir más, quiero dejar también un margen para preguntas. Creo que me he extendido un poco y bueno, ahí estamos. Keep walking, tomar whisky, ron viejo de Caldas en nuestro caso. Así que muchas gracias y bueno, preguntas por favor. Ninguna. Una ya. Bien, sí, la arqueología histórica es una rama, sería de la arqueología, porque en realidad pues todo es lo que se hace arqueología, pero pues la arqueología histórica se dedica a un momento específico de nuestra historia, que es justamente la llegada de los europeos al continente americano. Eso es lo que denominamos arqueología histórica. Aquí ya son contextos que pueden ser indígenas, pero que tienen un componente también europeo. Y por supuesto, pues en el caso de lo europeo, pues se concentra de alguna manera en sus fundaciones, en sus ciudades, en sus centros urbanos. Eso es lo que se conoce como arqueología histórica. En Estados Unidos, pues es una disciplina que viene desarrollándose desde los años 40 del siglo pasado. Es una línea de trabajo que tiene una larga tradición y quizás Stanley South es el pionero, digamos, desde el punto de vista teórico, que fundamenta teóricamente la arqueología histórica, también con un enfoque procesual como Binford, digamos, es el Binford de la arqueología histórica, Stanley South. Y desde allí se empieza a desarrollar esta línea de trabajo, por supuesto concentrado sobre todo en centros históricos y en estas antiguas fundaciones coloniales en América, pues de la corona española y portuguesa, por supuesto. Tienen una ventaja y una desventaja, si se quiere, y es que tenemos una gran cantidad de documentos, que los documentos ya desde el punto de vista arqueológico los tratamos como una fuente más de información, así como un conjunto cerámico o un enterramiento, qué sé yo. Esa es quizás la otra particularidad. Y por supuesto que nos enfrentamos a una cultura material un poco más variada, si se quiere, porque pues ya entran en escena la producción de cerámicas españolas, europeas, de Talavera, de Sevilla, del barrio de Triana, las que vienen de Italia,
de Montelupo, y de otros objetos que, digamos, harían o enriquecerían más un contexto arqueológico de estos. Como les digo, en Colombia se ha desarrollado no de una manera constante. Quizás Mónica Terrien es la que desde hace muchos años viene encaminada por la línea de la arqueología histórica y viene desarrollando proyectos de arqueología en centros urbanos. Es una pena, por ejemplo, que en Cartagena de Indias, que es patrimonio mundial desde el año 82, creo, allí no se hace arqueología. Las remodelaciones que se hacen, porque no son restauraciones, el ICANN no les exige hacer arqueología, cosa que debería ser obligatoria porque pues, es un sitio patrimonio mundial y un contexto arqueológico importante. O sea, ahí tenemos la historia de la ciudad reflejada en esos distintos estratos culturales. Eso no se hace. Normalmente hacer arqueología es más pendejo, así es como dicen los arquitectos allá. Al más pendejo le caen y hace arqueología, pero no hay que hacerlo. La legislación aquí no lo exige. Y en los centros históricos es muy poco lo que se exige de arqueología. Se han hecho intervenciones en Monpós recientemente en las plazas de Monpós, y solo cuando aparecieron cosas fue que se implementó un plan arqueológico de salvamento. No está claro todavía el papel de la arqueología urbana o de la arqueología histórica en Colombia. Ha sido difícil, incluso porque muchos arqueólogos, sobre todo de nuestros profesores o antes de ellos, piensan que la arqueología histórica no tiene sentido porque para eso están los documentos históricos. Entonces, que eso es trabajo de historiadores y no de arqueólogos. Entonces, esa también ha sido una dificultad. Si nosotros mismos no reconocemos que es parte importante de nuestro desarrollo profesional, pues no nos van a tener en cuenta. Así que es esporádico el trabajo de arqueología histórica en Colombia. Yo lo he podido desarrollar particularmente por coyunturas en Capilla de Ciecha, por ejemplo, el Palacio Municipal de Ambalema, ahora que estamos participando en las excavaciones de Santa María la Antigua del Darién, pero todavía falta mucho para que la gente se motive, y es más por eso, porque no hay posibilidades de trabajo en estos, porque no se reconocen como contextos arqueológicos. Cartagena de Indias, por ejemplo, se reconoce como un centro histórico, urbano, arquitectónico, pero no como un sitio arqueológico, y también lo es. Y cualquier centro urbano, cualquier centro histórico urbano es un depósito arqueológico y debería ser tratado como tal. Así que es fundamental que en los planes de ordenamiento territorial eso se incluya. Normalmente no se incluye, pero que se tenga en cuenta. Los indígenas Puna, que viven en la zona de frontera entre Antioquia, Chocó y Panamá, tienen una visión del territorio que ellos llaman Atayal. Quisiera saber si desde las investigaciones en arqueología histórica hay relación entre los asentamientos prehispánicos y esa visión del territorio. Bien, no hay una relación directa. Incluso para los Tule o los Kuna, ellos saben que son una migración reciente, entre comillas, a ese territorio. Su territorio original era el norte del Chocó. Estaban en disputas justo cuando llegan los europeos a Urabá, al Golfo de Urabá, y al Darién. Ellos se encontraban en disputas territoriales. Cuando finalmente Pedrarias ordena el abandono de Santa María y se abandona en 1522, esos territorios en donde había desaparecido la población nativa, porque pues, los españoles habían acabado con ellos por maltrato o por sus enfermedades, esos territorios quedan vacíos y los Tule suben y colonizan la franja de la costa caribe panameña y bueno, el Darién y las islas y el archipiélago. Y por eso no hay una relación, digamos, entre los datos arqueológicos que tenemos de esa región y los Tule, porque ellos llegan después. Incluso para ellos, porque hemos intentado hacer trabajo arqueológico en su territorio, a ellos eso no les interesa porque para ellos está claro que esos no son sus antepasados. Entonces, reivindicar un territorio a partir de restos arqueológicos es irrelevante, porque ellos están ahí, saben que están ahí desde hace 500 años, no los van a sacar, y lo que pasó antes no les interesa porque no es su historia.
Entonces, sí, no se podría establecer, digamos, esa comparación, ¿no? Esa analogía entre la manera en que manejan su territorio los Tule ahora mismo con los patrones de asentamiento del este de Panamá, lo que se conoce como el Gran Darién. ¿Sí respondí? Sí, creo. No sé si hay más preguntas. Bien, desafortunadamente el ambiente académico en Panamá resulta bastante pobre. La carrera, por ejemplo, en particular la carrera de antropología, estuvo abierta solamente para una cohorte, no se abrió para más. Estuvo abierta desde el 97, después se cierra ese mismo año, se abría anualmente y quedaron, digamos, se graduaron esos estudiantes y no pasó nada más. Nuestra relación académica era estrictamente con Beatriz Rovira, que era profesora titular de la Universidad de Panamá y que era de alguna manera coordinadora y después asesora del proyecto, pero no hubo una relación, digamos, académica con la Universidad de Panamá, que era, digamos, que habría sido el socio natural del proyecto y en el cual se debió haber formado un capital humano importante para seguir con las investigaciones allí y con otros sitios arqueológicos de interés del Istmo. Así que no se pudo consolidar. Nosotros establecimos relaciones, por ejemplo, académicas con la Universidad Tecnológica de Panamá, pero por temas de geofísica. Entonces allí sí hubo un intercambio académico, proyectos de investigación conjuntos, y lo que hicimos fue establecer alianza también con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, en donde pues estaba Richard Cook, Dolores, Piperno, que participaban y apoyaban actividades específicas de investigación en el sitio, sobre todo las que tenían que ver con la ocupación prehispánica. Entonces ahí hubo colaboración científica y académica, pero pues sí era una institución aislada del mundo académico allí, y digamos a partir del 2000 lo que se buscó fue como tratar de establecer, digamos, o de generar puentes académicos con otras instituciones en Colombia, en Costa Rica, en Argentina y en Brasil, para que se convirtiera en un centro de formación relativamente formal, porque pues no podíamos ofrecer créditos, pero que al menos valiera la experiencia y la participación en nuestras escuelas de campo como parte de la formación profesional de los estudiantes. Así que es lo que se pudo hacer. Yo realmente después del 2010 no sé qué ha pasado, pero sé que no ha cambiado mucho. Sé que reabrieron la carrera de antropología hace 2 años y creo que eso no va a tener muy buen futuro, porque la planta de profesores no era la más adecuada. Yo creo que haría falta una renovación, digámoslo así, o un reforzamiento de la planta de profesores en el programa, pues para hacerlo un programa de calidad. Pero sí, eso es lo que puedo decir. No hubo una buena relación simplemente porque no había con quién establecerla. No sé si no más preguntas. Claro. Ana. Bueno, pues les agradezco a todos su asistencia y haber soportado la hora y media de conferencia. Los invito pues a los que les interesa desarrollar o trabajar, hacer práctica profesional en arqueología, visitar el portal del Patronato Panamá Viejo. Ellos abren pasantías de campo, de investigación, y sé que han seguido viendo con menos frecuencia, pero siguen abriendo plazas para trabajo de campo para estudiantes en América Latina, así que es una posibilidad para ustedes. Y bueno, ya saben que igual
En la Universidad del Norte también estamos desarrollando proyectos de investigación en el Caribe colombiano y pues cualquier cosa en la que puedan necesitar apoyo, pues cuenta conmigo allí en Barranquilla. Una vez más le agradezco a la Universidad de Caldas y por supuesto a Juan Manuel y a Mario el haberme invitado a estas jornadas, y espero pues que las aprovechen. De verdad tienen el privilegio de tener estos espacios, deben ser aprovechados de la mejor manera por ustedes, así que muchas gracias por su asistencia.